Entonces, empezamos con el tema de la clase de hoy. Para hablar de interpolación de superficie tenemos que referirnos primero a la estadística espacial, que es la que se ocupa de reunir un conjunto de metodologías que sean adecuadas, apropiadas para el análisis de datos provenientes del registro espacial de variables conocidas como estocásticas o no deterministas en una zona o región. Entiéndase que estos factores o variables justamente adoptan valores en función de la localización y del paso del tiempo. Es decir, que eh, tal cual su nombre lo indica, son variables. Entonces, eh, justamente el, el valor que adopta el registro depende tanto de su ubicación como del correr del tiempo. Entonces, de manera formal, se puede decir que la estadística espacial se refiere al análisis de la ocurrencia de un proceso estocástico, esa variable z, que depende, como les decía, de la ubicación en el espacio euclidiano, recordarán que es el espacio en el plano, y que tiene una dimensión, esta es valor d, que significa la distancia, o sea, la relación entre la ubicación relativa de cada una de esas registros de la variable estocástica. Y esta variable z depende de una serie de índices que refieren justamente la relación espacial entre la localización donde se registró el valor de la variable, valga la redundancia. En los sistemas de información geográfica, toda capa, o layer, recuerden que es la palabra en inglés, tanto vectorial como raster, que describa justamente la distribución espacial de una variable en el área de estudio, se considera una superficie. Entonces se puede decir que una superficie corresponde a un fenómeno geográfico representado por un grupo de datos continuos distribuidos espacialmente. Continuo se refiere a que justamente a diferencia de la capa vectorial, como vamos a ver que estaría representada de manera discreta, la superficie lo que hace es extender justamente el valor de la variable en todo el espacio en el análisis. Eh, Esto hay que tomarlo con cierta precaución porque cuando uno se refiere a una distribución continua, está haciendo mención también a la resolución. Quiere decir que esa continuidad es relativa y está vinculada también con la resolución. Vamos a ver enseguida con más detalle. El caso típico de las superficies son los modelos digitales de elevación o los modelos digitales de terreno. Valga hacer la aclaración que los modelos digitales de elevación son un tipo de modelo digital de terreno. Contrario, por ejemplo, un modelo digital de terreno sería también la distribución de una variable que no sea la elevación, como en el caso de los modelos digitales de elevación. Vamos a ver a continuación a qué me refiero cuando hablo de los modelos digitales de terreno. Si se refiere de terreno, quiere decir que están relacionados con el terreno, o sea, con la superficie del suelo. Pero por eso decía que el caso de los modelos digitales de elevación hace referencia a la variable elevación específicamente. Por el contrario, por ejemplo, los mapas de uso y cobertura del suelo no representan una superficie, son un mapa temático. Si bien está representada una variable que podría ser el uso y la cobertura del suelo, estrictamente no son un modelo digital de terreno específico. Ahí tenemos un ejemplo de modelo digital de terreno a la izquierda, si bien tiene otros elementos de la cartografía, que puede ser la cartografía básica y algún tema en particular, por ejemplo,
diferentes parcelas de explotación agrícola, pero la temática principal ahí es la elevación, para que podamos conocer cómo fluctúa el relieve, digamos, representado mediante las elevaciones. Y a la derecha tenemos un mapa de uso y cobertura del suelo. Ahí lo que es importante destacar es que toda una porción o un sector del mapa está representado por una, digamos, por una entidad que está relacionada con el uso o la cobertura, por ejemplo, en este caso, el uso del suelo, a qué, digamos, qué actividad desarrolla el ser humano en cada una de esas zonas. Entonces podemos ver que en el mapa de la derecha, el de usos del suelo, grandes extensiones corresponden a un mismo uso, o sea que se repite el mismo valor. A menudo se dispone de datos puntuales, esto es, posiciones en el espacio, para una variable cuantitativa continua. Vamos a ver más adelante la diferencia entre una variable continua y una discreta. Aquí cuando nos referimos a discreto continuo, estamos haciendo mención a la distribución espacial. Otra cosa es la variable continua o discreta, quiere decir que adopta números reales o números enteros. Eso lo vamos a ver con más detalle. Bien, esa posición que ocupa cada uno de los registros, o sea, cada uno de los puntos donde se midió la variable, donde se registró la variable, no nos permite realizar operaciones con otra variable, o sea, otro mapa que tenga los datos de una variable, de otra variable cuya distribución no coincide exactamente con las ubicaciones de la primera, ¿no? O sea, si yo tengo dos mapas, uno con, por ejemplo, la precipitación media anual registrada en estaciones meteorológicas y tengo otro mapa con la ubicación de las calicatas de las unidades de suelo, por ejemplo, y yo quisiera vincular la precipitación con alguna variable del suelo, no podría hacerlo porque seguramente las posiciones de las estaciones meteorológicas y de las calicatas de suelo no van a coincidir. O si llegaran a coincidir, no podemos conocer el valor que adopta cada una de esas variables en el resto del espacio geográfico analizado. Hay una serie de técnicas para generar esas superficies. Esto es expandir el valor, sí, valga la redundancia, el valor de la variable en todo el espacio. Y esas técnicas se llaman justamente de interpolación. Y depende del tipo de modelo de superficie que uno quiera generar y de los datos que se disponen, o sea, de la distribución de los datos y de la cantidad de datos o de puntos en el espacio con el valor o con el registro de la variable. En general, la primera división que se hace de las técnicas de interpolación es la de globales o locales. Para el caso de las técnicas globales, estos métodos o técnicas derivan el modelo de superficie considerando todos los puntos con datos de una sola vez. O sea, lo toma en consideración para el cálculo el valor de todos los puntos llamados puntos muestra o puntos con datos. La superficie que va a producirse, o la resultante, va a brindar el mejor ajuste al conjunto de datos muestras, a el conjunto de datos muestras, pero va a proveer un ajuste muy pobre en ciertas ubicaciones. Vamos a ver que justamente la ventaja de estos métodos globales es que el ajuste en general es bueno, pero en algunas localizaciones obviamente va a haber discrepancias que habrá que analizar.
Mientras que las técnicas locales van a derivar la superficie calculando los valores para los píxeles desconocidos a partir de las ubicaciones con valores conocidos que se encuentran cerca. O sea, acá hay una cuestión de localía. ¿Qué quiere decir esto? Primero, analicemos lo que dice en el primer párrafo. Dice que van a derivar la superficie calculando los valores para los píxeles desconocidos. Entiéndase que cuando hacemos una interpolación estamos pasando de una capa vectorial, por ejemplo, de puntos, a una capa raster. Recordarán que la raster está conformada por celdas, teselas o píxeles, que son sinónimos, ¿no? O sea que el espacio en análisis se divide en pequeñas celdas que en sensores las llamábamos píxeles, ¿sí? O elemento pictórico. Esa división regular del espacio eh, va a estar directamente vinculada con la resolución que les mencionaba al principio. Quiere decir, en la medida que ese píxel en la superficie tenga un lado más chico, la resolución va a ser mayor. Por ejemplo, si tengo una resolución de 30 metros, va a ser mucho mayor la resolución que la de un píxel de 100 metros, por ejemplo, de 90 o de 100 metros. Entonces, de allí lo que mencionaba al principio, cuando refería a que si bien yo tengo una representación continua del espacio, quiere decir que en todo el espacio en análisis cada píxel adopta un valor, hay que tener en consideración que está directamente asociado con la resolución. Bien, los métodos de interpolación pueden definir esa cercanía o esa proximidad de diferentes maneras. Muchos de esos interpoladores permiten al usuario justamente definir o determinar el tamaño del área y cuánto de los puntos muestras más cercanos van a considerarse para el cálculo de cada píxel. Volviendo a lo que mencionaba hace un momento, recordar que si yo paso de datos puntuales a un raster, yo voy a necesitar calcular el valor de cada uno de los píxeles de esa superficie nueva de ese raster. Bien, perdón la interrupción. Entonces, eh, ahora vamos a diseñar o a diferenciar interpoladores exactos e inexactos. Habíamos visto los globales y los locales. Pasamos a los exactos e inexactos. Una técnica de interpolación exacta siempre va a conservar los valores originales de los puntos muestra, o sea, donde yo tengo la variable registrada. Entonces, cada punto muestra se va a convertir en un píxel de la superficie a generar. Pero ese píxel va a adoptar exactamente el mismo valor del dato puntual que coincide con la localización. Mientras que un interpolador inexacto puede asignar a las mismas posiciones valores distintos a los registrados. Entonces esa es la diferencia entre exacto e inexacto. Pasamos a la interpolación de datos puntuales, que es la que estábamos haciendo mención, y una de las técnicas es la que se llama superficies tendenciales, ¿sí? Y son usualmente empleadas para conocer cuál es la tendencia espacial de un grupo de datos y no para crear esos modelos de superficie que puedan ser usados en otros análisis. O sea, lo que normalmente uno hace es generar este tipo de superficies para entender cuál es la distribución espacial de una variable que estamos analizando. Son usadas para representar y describir amplias tendencias de los grupos de datos con el fin de entender mejor justamente la influencia de algunos aspectos locales sobre la distribución espacial de esos datos.
Además, ajusta una superficie a los puntos de muestra cuando aquellas varía gradualmente de un sector a otro y sobre el área de interés. Por ejemplo, el caso típico de la contaminación sobre un área industrial. Debido a que esa superficie generada es un modelo matemático ideal, es muy suave. Recordar lo que mencionaba al principio de las técnicas llamadas globales, ya que se ajusta mejor a los datos de todos los registros, pero carece de detalles locales. Quiere decir que va a ser una técnica inexacta. Este modelo llamado trend, que es tendencia en inglés, eh, es del software Idrisi, pero en general, si uno tiene disponible otro programa de aplicación de los sistemas de información, por ejemplo el QGIS que estamos usando en la práctica, en general adoptan el mismo nombre, los módulos me refiero, para aplicar esta técnica. Entonces, se emplea para producir, ahí dice una imagen de superficie. Recordad que si hablo de imagen es algo similar a esa representación en píxeles. Normalmente cuando uno habla de imagen, se está refiriendo a que la porción que uno está viendo, ya sea el terreno u otra porción, por ejemplo, una fotografía, está conformada por píxeles. Entonces, tengamos en cuenta que hay una diferencia entre vector y raster, como dije al principio. Este módulo es un interpolador global, ya que calcula justamente la superficie y ofrece el mejor ajuste principalmente para todo el grupo digamos, con puntos donde se registró la variable. Y también, de hecho, lo que ya mencioné es inexacto porque se van a alterar los valores en las posiciones donde se registró la variable. Entonces, la intención de estas técnicas de tendencia es el ajuste a todo el conjunto de localizaciones con datos, pero en función de obtener un mejor ajuste global, pierde la localía, o sea, el ajuste local, y por lo tanto es inexacto. Este método aplica uno de los tres modelos matemáticamente definidos para una superficie ideal, ya sea lineal, cuadrática o cúbica, y va a usar justamente una de esas funciones matemáticas para que la superficie se ajuste lo mejor posible a todos los puntos con datos, o sea, donde se registra la variable. El modelo ese obtenido es análogo a una hoja de papel. Entonces hagan de cuenta que tienen ustedes en la mano una hoja de papel y obviamente esa hoja la tengo en el espacio y la puedo inclinar o inclusive doblar ligeramente en diferentes direcciones. Entonces, esa inclinación y altura a la que yo ponga, por ejemplo, respecto a una superficie que podría ser la mesa, donde yo tendría digamos, la referencia de base de la variable, ahora les explico con más detalle, lo que yo buscaría con la inclinación de la hoja es minimizar la sumatoria de las distancias a cada dato registrado de la variable. Por ejemplo, precipitación media. Si ustedes se fijan en las dos gráficas que están en el ángulo superior derecho, la primera, la de la izquierda, se parece a un ajuste de una recta. Claramente lo que representa esa recta es el ajuste a toda la nube de puntos de manera que las diferencias en promedio sean la misma respecto a los puntos. En el gráfico al lado estaría una función cúbica porque de esa manera yo puedo ajustar mejor los datos.
Cuando refería que voy a hacer flotar la hoja respecto a la mesa, a la altura a la que yo esté representando o manteniendo la hoja flotando en el espacio, va a ser el valor, por ejemplo, el valor 0 sería la mesa y la hoja flotaría en el espacio adoptando los valores de la variable. Bien, en el modelo resultante, cada píxel va a recibir el valor de la variable en función con la altura a la que se ubica la superficie de tendencia para dicha posición. Entonces, si yo tengo el valor 0 sobre la superficie de la mesa y yo tengo flotando la hoja, justamente el valor que adoptaría si fuese esa hoja cuadriculada, que representaría justamente, sería una analogía entre la superficie resultante, cada celda de la hoja cuadriculada digamos, adoptar un valor que va a depender de la altura a la que la hoja que ustedes mantienen en el espacio esté flotando. Entonces, el modelo de la superficie no presenta deformaciones para el ajuste lineal. Quiere decir que la hoja debe conservarse plana, pero sí la puedo inclinar en cualquiera de las direcciones. Mientras que, para el caso de los ajustes cuadráticos y cúbicos, el modelo permite deformaciones. Esto es que la hoja se ondule, además de inclinarse. Y esas ondulaciones van a ser más complejas, obviamente, para el modelo cúbico. Pero en ningún caso, ese modelo ideal, esa hoja, va a arrugarse. O sea, no va a haber quiebre, solamente ondulaciones suaves. ¿Cómo funciona el modelo de interpolación polinomial local? Entonces, ahí vemos la función que justamente lo que hace es considerar la localidad, esto es un grupo de posiciones con datos, y el ajuste lineal cuadrático cúbico se hace sobre ese grupo de puntos con datos. Entonces, en ese caso, ya no es un modelo que considera todos los datos de una vez, o sea, el conjunto global, sino que se trabaja con porciones o grupos de puntos que están próximos en el espacio. De esa manera, lo que se logra es un mejor ajuste local, pero de todas maneras, el valor del píxel resultante en la posición donde tengo datos no va a ser el mismo. O sea, no va a ser exactamente el mismo. Se ajusta localmente, pero sigue siendo una tendencia. Bien, ahí tenemos la hoja de papel que había mencionado. Entonces, TRED funciona como esa analogía, exceptuando que la fórmula polinomial que describe el modelo de superficie ideal reemplaza la hoja de papel. O sea que esto es una analogía, lo de la hoja de papel. El modelo matemático es el que reemplaza esa hoja. Además, este módulo o este algoritmo informa en porcentaje hasta qué punto el modelo elegido, ya sea lineal, cuadrático, cúbico, conserva de mejor manera el valor de los datos originales, o sea, los puntos de entrada o los datos muestra, en la ubicación, o sea, en el píxel resultante que coincide con la ubicación de cada uno de esos puntos. Entonces le va a decir en qué porcentaje ese ajuste es el mejor. Y por otro lado ofrece también el coeficiente de F de Snedeker, recordarán, y los grados de libertad que pueden utilizarse luego para verificar desde el punto de vista estadístico si esa tendencia modelada es significativamente diferente de cero, es decir, que no hay ninguna tendencia en absoluto. Pasando a otra técnica de interpolación, vamos a ver la de teselación, Thyssen o Voronoi. Esto es por el nombre de los autores. El término de teselación, ya lo mencioné,
justamente, por ejemplo, una superficie resultante es una forma de teselación. Una imagen satelital compuesta por píxeles, yo dije, son píxeles, celdas o teselas, es una teselación regular. En el caso de Thyssen o Voronoi, esta interpolación, la teselación resultante no va a ser regular, o sea, los polígonos resultantes no van a tener ni el mismo tamaño ni la misma forma. Con esta interpolación de Thyssen, el área en estudio se va a dividir en regiones alrededor de los puntos muestras. Esos puntos muestras van a ubicarse en el centroide, quiere decir que va a estar en el centro de un círculo cuyos, mejor dicho, que el círculo ese va a contener el polígono que se va a formar. Esto se logra si uno tiene una serie de puntos distribuidos de manera aleatoria, uno puede medir las distancias entre los puntos y calcular la distancia, la mitad de la distancia entre punto y punto y empezar a trazar polígonos que incluya exclusivamente a un punto. O sea que la teselación de Thyssen lo que hace es dividir el espacio en función de los puntos muestros. Entonces, todo el polígono resultante, ese de Thyssen, va a adoptar el valor del punto muestra que le da origen. Este tipo de interpolación es poco adecuada para producir modelos de superficie, ya que va a generar una superficie con mosaicos. Si recordarán, hay técnicas que se usan en el arte, se llaman mosaiquillo, que es hacer una representación a partir de mosaicos cortados, ¿no? Y se va dando forma a una figura, por ejemplo, inclusive con color. Se llama mosaicismo. Bueno, esto es algo similar, quiere decir que el espacio se divide en mosaicos o polígonos, como les decía, con diferente cantidad de caras, formas y tamaños, que va a representar la distribución de esa variable analizada que está representada en datos puntuales originalmente. Bien. El problema de esta técnica es que, como ya decía, todo el polígono resultante, o sea, cada polígono resultante adopta el valor del punto donde se registró la variable. Por eso dice ahí que comúnmente se usa para identificar zonas de influencia para un grupo de puntos con datos. No es adecuada, por ejemplo, para generar un modelo de la distribución espacial de, por ejemplo, la precipitación media. ¿Por qué? Porque una gran área, dependiendo de la separación entre puntos con datos, va a adoptar un mismo valor. Vamos a presuponer que en un área de no sé cuántos kilómetros cuadrados llueve exactamente lo mismo, cuando sabemos que en la realidad eso no es correcto. Allí tienen el ejemplo de la población, la distribución de la población en la provincia de Salta, a la derecha en tonos de rojos, amarillos, celestes, anaranjados y demás, y a la izquierda en Salta Capital, que es una ampliación de la capital salteña. Bien. Entonces, como podrán ver, cada uno de esos polígonos adoptaría exactamente el mismo valor del punto con datos. Entonces, en el caso que se muestra ahí como ejemplo, que es que uno dispone de nuevos centros de atención primaria de la salud, fuera propuesto entonces para un área rural y sus habitantes necesitan ser asignados al establecimiento más cercano. O sea, lo que, considerando esa cercanía de nuevo como
la distancia euclidiana, quiere decir en el plano. Aquí no hay consideración del relieve. Lo aclaro y ya les explico un poquito más. Entonces, si estamos refiriéndonos que en el plano la distancia es la que nos daría la cercanía al centro de atención primaria, usar la técnica de Thyssen-Vannoy es adecuado porque yo podría decir, toda esta población está dentro del polígono que le corresponde al centro de salud número tanto. Entonces, esa cercanía permitiría que la gente se desplace. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo le tengo que asignar a un censista un área para que recorra y haga el censo, por ejemplo, de población y vivienda o el censo rural, el que fuese. Yo me garantizo de alguna manera que todos los censistas van a cubrir o van a tener el mismo esfuerzo relativo porque la cantidad de población que tengo distribuida en esa área va a ser más o menos equitativa. Aclaro que dije, no se considera, estamos hablando solo de la distancia euclidiana, o sea, la distancia en el plano, como si fuese en el fondo del Valle de Lerma, ¿no? En la zona chaqueña. Pero si es en la zona montañosa, ya la cosa cambia. Habría que combinar con otra variable, por ejemplo, la de la pendiente, porque el esfuerzo para una persona que tiene que hacer la visita a diferentes hogares, por ejemplo, va a cambiar porque si tiene una zona, alguno tiene una zona montañosa y otro tiene una zona llana, no es lo mismo. Entonces habría que compensar la, la pendiente, por ejemplo, la zona quebrada respecto a la zona llana. Quiere decir que asignarle una área mayor al que está en la zona llana que al que está en la zona montañosa. Pero eso es un análisis que vamos a ver más adelante. Justamente hablando de eso, están los modelos de cercanía más complejos que tienen que, digamos, considerar no solo la distancia euclidiana que yo mencionaba, sino también el esfuerzo, que es justamente el ejemplo que estaba dando hace un momento. Esos módulos, aquí nos estamos refiriendo también a dos módulos que tiene Idrisi, el software Idrisi, son los de costo y asignación, en inglés cost y allocate, que son dos módulos que se usan en forma secuencial. El de costo lo que hace es incrementar el valor a medida que me desplazo, quiere decir que si yo paso, si yo tengo dos puntos, tengo un punto origen y un punto destino, cualquiera sea el análisis que quiera hacer. Entonces yo parto del punto origen, por supuesto, y quiero desplazarme hasta el de destino. Entonces, si yo me muevo en el plano euclidiano, a medida que me vaya desplazando en dirección al punto de destino, obviamente se va a ir incrementando el valor de la distancia. Y eso se puede generar fácilmente con un buffer, se llama, o sea que a medida que yo me alejo del punto origen, la distancia va incrementándose hasta que llegue al punto destino. Pero eso es considerar solamente la distancia en el plano, la distancia euclidiana. Pero si yo a ese modelo le incorporo, por ejemplo, decía la pendiente, yo puedo asignar un costo de desplazarme de manera diferencial si es por una zona llana o por una zona donde la pendiente va variando y se incrementa fuertemente en algunos sitios. Entonces, si yo tendría que medir el camino más corto entre esos dos puntos, yo diría que es la línea recta. Pero si considero la distancia euclidiana en el plano. Pero si ahora yo tengo un relieve, no necesariamente
la distancia más corta, esto es, de menor esfuerzo, va a ser la recta entre el punto inicio y final. Entonces, de esa manera uno puede incorporar inclusive otros costos, que pueden ser económicos, que pueden ser de, por ejemplo, si tengo que atravesar barreras que son infranqueables, por ejemplo, si tengo que hacer un camino entre esos dos puntos, y yo tengo un aeropuerto al medio, obviamente no voy a poder trazar un camino o una ruta por medio del aeropuerto. Entonces, eso es una barrera. Eso se puede considerar en los costos. Y asignación es el módulo que va a permitir generar el camino que se denomina óptimo. Esto es, que tiene el menor costo que se va incrementando a medida que yo me desplace de un punto a otro. Eso lo vamos a ver en práctica inclusive. Y esa está relacionada justamente con lo que decía, el tiempo de viaje. Eso es camino óptimo. Entonces, no necesariamente la línea recta es el tiempo de viaje más corto, o el menor tiempo de viaje, perdón, el camino más corto. Y lo ejemplifiqué con el tema de la pendiente. Entonces yo les digo a ustedes, dos de ustedes, salgan de este punto y vayan al otro punto que sería el destino. Y uno va por la parte baja, digamos, metiéndose por las abras, y otro decide subir la montaña y descender después. Ahí tendríamos que comparar, a ver, siempre que los dos tengan la misma capacidad física, digamos, obviamente, el mismo estado físico, la misma preparación para enfrentar esa situación. Entonces, habría que ver si ir por la zona de menor pendiente es un camino muy largo y el camino más corto sea cruzar por la montaña, pero el esfuerzo de trepar y luego descender es mucho mayor. Así que eso se puede analizar con estos módulos que son herramientas de los sistemas de información geográfica. Pasemos a promedio ponderado por la distancia. Es otro método de interpolación que en IDRISI, el módulo se llama Interpol. Este método de interpolación preserva los valores de los datos muestra, o sea, los datos, mejor dicho, las localizaciones donde se registraron los datos. Y el valor de datos se preserva, de manera que es una técnica exacta. Ahora bien, este mismo módulo o este mismo algoritmo se puede usar como interpolador global o local, pero obviamente cuanto lo use de manera global y si la variable cambia mucho espacialmente, voy a tener un modelo ajustado globalmente, pero con diferencias locales, dado que el valor se va a preservar. Ya lo vemos con más detalle. Entonces, en el caso global, como ya lo vimos y lo dijimos, todos los puntos muestras se emplean para calcular todos los nuevos valores, o sea, todos los píxeles que van a tomar los valores de la variable interpolada. En el caso local, solo se usan entre 4 a 8 puntos, ¿sí? Muestras que se encuentran más cerca del píxel que va a ser interpolado. La opción local obviamente es la más recomendada, a menos que los puntos con datos tengan una distribución uniforme y el usuario quiera un resultado más suave. De todos modos, una cosa es la distribución uniforme y otra cosa es la variación de los registros, valga la redundancia, de la variable. Es decir, que si yo tengo un registro de una variable que cambia mucho en el espacio y pues ese resultado no va a ser tan suave. La opción local, para eso se determina un círculo promedio, digamos, que define un radio de búsqueda con el que el algoritmo va a empezar a, digamos, identificar los puntos que se encuentran más cerca de un píxel. Hagan de nuevo, háganse la idea de que yo tengo la hoja de papel que tomamos como ejemplo hace un rato,
que esa hoja es cuadriculada. Y yo tengo en esa hoja cuadriculada una serie de puntos distribuidos de forma aleatoria. Y ahora, con los datos de los puntos, yo debo llenar esa matriz de datos, o sea, cada cuadrito de la hoja de papel cuadriculado. O sea que yo le tengo que poner un valor a cada una de esas celdas en función de los datos de los puntos que están distribuidos de manera aleatoria. Aleatoria porque podría ser, no ser aleatoriamente, ¿no? Pero normalmente, para el caso que nuestro, de los recursos naturales, los registros de las variables no son, no están distribuidos de manera homogénea. Puede ocurrir, pero en general no es así. Entonces, yo lo primero que debo hacer es calcular un radio promedio para definir la cercanía, o sea, buscar los puntos que se encuentren más cerca de un píxel que quiero calcular el valor. Una cuadrícula, un cuadrito del papel cuadriculado. Entonces, tomo las distancias entre todos los puntos y calculo un valor promedio que sería el radio promedio de búsqueda. Entonces, se calcula ese radio de manera que por lo menos se incluyan en promedio 6 puntos con datos dentro del círculo, o sea, 6 puntos que estén próximos. De esa manera se divide el área en estudio por el número total de puntos con datos para determinar justamente ese radio de búsqueda que mencionaba hace un ratito. En principio se asume una distribución homogénea, pero obviamente debo tener en cuenta la otra opción y un poco de flexibilidad al momento de calcular ese radio de búsqueda. Entonces, si se encuentran al menos 4 puntos de control en el área de búsqueda calculada, el radio se expande hasta que se encuentren, perdón, si no encuentro 4 puntos, se expande hasta que encuentre 4. Y si encuentro más de 8 de ese radio de búsqueda prefijado, el radio se reduce hasta que queden no más de 8. O sea, tengo un intervalo de 4 a 8 puntos. En general el promedio obviamente es 6. La función empleada para calcular el valor de cada una de las celditas, que se mencionado hace un rato, es el cuadrado de la inversa de la distancia. Entonces, con la implementación tanto local como global, el usuario puede definir cómo varía esa influencia según la distancia. Obviamente se usa entonces la distancia como función. Y en este caso, el módulo o el algoritmo considera en principio la distancia elevada al cuadrado. Ahí tenemos la ecuación que usa el algoritmo. P es el valor del píxel, o sea, el valor que va a adoptar cada una de las celdas. A es el atributo del punto muestra, o sea, el valor que tiene la variable en cada una de las posiciones donde se registró el dato. Y, por supuesto, ahí tenemos en el numerador, sería la sumatoria de la distancia, la inversa de la distancia al cuadrado de los puntos seleccionados como cercanos por el valor de cada uno de los datos. O sea, lo que estoy haciendo es ponderar el valor que tiene cada punto muestra por la inversa de la distancia. O sea, si ese punto está más cerca del píxel, va a tener una mayor influencia, porque está considerando la inversa de la distancia al cuadrado. Esa sumatoria es dividida por la sumatoria de las distancias, las inversas de las distancias al cuadrado de todos los puntos considerados. Entonces, ahí es donde se obtiene un valor interpolado basado en la inversa de la distancia al cuadrado.
Bien, influencia del exponente. Si el usuario puede definir un exponente distinto de 2. Usar un exponente mayor que 2 hace que la influencia de los puntos muestra más cercanos tenga relativamente más peso para derivar el nuevo atributo. Quiere decir que le estoy dando más importancia a la cercanía. Si por el contrario yo uso un exponente de 1, ahí el resultado va a ser más suavizado. Eso lo podemos ver en esta gráfica y en la tabla que tienen allí. Fíjense en la tabla, la primera columna es la potencia, 1 cuadrado, cubo, cuarta, quinta, sexta. En la segunda y tercera columna está primero la distancia, 2 y 5, y luego la distancia, digamos, el valor obtenido de aplicar la potencia a cada una de esas distancias. Entonces, en la segunda columna tengo primero el valor 2, que es la distancia, un valor relativo, y luego, aplicado el exponente, tendré 2, 4, 8, 16, 32, 64, y en el caso de 5, que es otra distancia, 5, 25, 125, 625. En las dos columnas que siguen, se aplicó la inversa de la distancia con el exponente que está en la primera columna. Entonces, allí tienen los valores de la inversa de la distancia considerando el exponente. Y en la última columna está la relación de lejos-cerca. Entonces, ahí está la división, digamos, o la razón entre la distancia, la lejanía y la cercanía. Ahí podemos ver que si yo uso un exponente de 1, la relación lejos-cerca es mayor. Se confirma lo que estábamos mencionando hace un momento. Y ahí hay un ajuste, obviamente, de la curva de 1, porque es una exponencial que usa el logaritmo, digamos, la base del logaritmo neperiano natural, el número n. Bien, ventajas y requerimientos del promedio ponderado por la distancia. Este produce una superficie suave en la que los valores mínimos y máximos ocurren en los puntos muestra. Recordarán que yo les dije que si se usaba una técnica local o global, de todas maneras es una técnica exacta, porque donde hay registro, el valor del píxel sigue manteniendo el valor de la variable original. Pero si yo uso un ajuste global, justamente los mínimos y máximos van a ocurrir, porque voy a tener un ajuste más o menos para toda el área en su conjunto, pero van a ocurrir los mínimos y máximos en los sitios donde yo tengo datos. En las áreas alejadas a los puntos, con datos, por ejemplo, si tengo espacios grandes donde no tengo datos, la superficie tiende a aproximarse al valor promedio, obviamente, porque es justamente la técnica es esa, ¿sí? En función de la distancia, el valor promedio. La distribución de los puntos con datos conocidos, influye en gran medida sobre la utilidad de la técnica de interpolación. Esa función va a mejorar cuando, obviamente, los puntos muestras sean muchos y estén uniformemente distribuidos. Entonces, esta técnica va a obtener un resultado mucho más adecuado. Y hay otro, digamos, un algoritmo similar, basado en el mismo principio, que se llama modelo potencial. Y es un interpolador inexacto. O sea, está basado en parte del algoritmo anterior. O sea que, si ustedes se fijan, la ecuación del promedio ponderado por la distancia tenía la sumatoria de los puntos muestras cercanos al píxel a ser interpolado, del valor de la variable por la inversa de la distancia, dividido la sumatoria de las inversas de la distancia de todos los puntos. En el caso del modelo potencial,
el denominador no existe. Quiere decir que ese modelo potencial lo que va a hacer es que va a tener mucha influencia el punto muestra. Entonces, la diferencia se encuentra en la función empleada, ya que la suma de los valores de atributo ponderado no es dividida por la suma de los pesos. Eso provoca que los valores, los puntos muestra a menudo sean más altos que el valor original. Por eso es un interpolador inexacto. La superficie generada va a tener picos y valles que, sobre todo los picos, van a mostrar ese modelo, por eso se denomina potencial, porque se incrementa fuertemente en los sitios donde tengo datos, por la cercanía. Ese modelo, llamado potencial o de gravedad, fue desarrollado justamente para modelar interacciones potenciales entre masas medidas en los puntos muestra. Masas, por ejemplo, en el caso de geología, en la masa de digamos, lo que contiene cada sectores geológicos. En el caso de, por ejemplo, aplicaciones sociales o socioeconómicas, esas interacciones podrían estar medidas en cantidad de personas. Quiere decir que cuanto mayor sea la concentración de personas, mayor va a ser la interacción o el comercio entre ellas. Entonces, si yo representase las interacciones comerciales, obviamente el modelo que voy a obtener es que en Salta Capital y en las localidades de Valle del Lerma voy a tener picos en función de esa mayor interacción. Bien, pasamos ahora a la interpolación a partir de datos de isolíneas. Por ejemplo, la generación de un modelo digital de elevación. En el caso de Idrisi, ese módulo se llama Intercon. El anterior, con puntos Interpol, en este caso se llama Intercon. Pero todos los software, o la mayoría de los software de aplicaciones en sistemas de información geográfica disponen de estos interpoladores. Intercon, en este caso la interpolación a partir de isolíneas, es un interpolador exacto, ya que los píxeles por donde pasa una isolínea, por ejemplo, una curva de nivel, va a adoptar el valor correspondiente. Esto es para preservar justamente el valor del relieve, ¿no? De la variable en este caso. Podría ser, yo dije curvas de nivel, pero puede ser isoietas o cualquier otra isolínea, ¿no? Batimétricas, lo que sea. Pero lo importante es que el píxel que es atravesado por una línea, por una isolínea, va a adoptar el valor de esta. En caso de Idrisi, esas isolíneas primero deben ser rasterizadas, o sea, yo paso del modelo vectorial al modelo raster, pero donde yo tenga, dijimos, una línea, el píxel va a adoptar el valor. Donde no haya líneas, no va a haber valor, o sea, el valor va a ser 0. Aquí es muy importante considerar dos aspectos. Primero, a veces en la cartografía que tiene curvas de nivel, no se representan todos los, digamos, no están representadas mediante isolíneas o curvas de nivel en este caso, por ejemplo, todos los sectores, por ejemplo, las zonas altas, las elevaciones máximas, los picos, no tienen una curva de nivel que, digamos, haga el cierre del pico, o un punto, un valor tope, ¿no? O la parte más elevada. O si tiene el valor, no está representado por una curva de nivel. Entonces, es conveniente agregar esos valores para que el modelo se complete correctamente. Si yo no agrego un valor, es probable que en la interpolación eso quede como una meseta. Lo mismo
en las zonas bajas, donde, por ejemplo, tengo los cursos de agua y las curvas de nivel no copian exactamente, eh, digamos, por la equidistancia entre curvas de nivel, no tengo perfectamente definida la zona del escurrimiento. Entonces, normalmente conviene agregar esos datos para que el modelo represente de manera fiel o lo más fiel posible la realidad. Y por otro lado, es importante considerar la resolución. ¿Por qué? Porque en la cartografía tradicional las equidistancias es única, es decir, yo tengo 100 metros de equidistancia. Recordarán que eso es el desnivel. Entonces, en la zona más quebrada, las curvas se juntan mucho, se apiñan, mientras que en la zona de valle, las curvas se separan muchísimo. Entonces, en la zona montañosa, donde las curvas se juntan, se acercan mucho, hay que tener en cuenta que la resolución de la superficie que yo voy a generar no sea mayor que la menor distancia entre curvas, porque si la resolución es mayor, un píxel va a tener más de una curva de nivel en la zona donde las curvas están muy próximas. Eso es una cuestión a tener en cuenta, porque va a adoptar el valor de una de las curvas y la otra no va a ser considerada. Si yo calculo después pendiente a partir de ese modelo, obviamente voy a tener mayores errores. ¿Cómo funciona el método de interpolación? Lo que tienen ahí representado en el gráfico arriba a la derecha es un píxel a ser interpolado. Entonces la técnica lo que hace es generar esos radios, que son 4, pero en ambas direcciones, de manera que busca el algoritmo la isolínea más próxima en todas las direcciones. Y calcula la pendiente. De la misma forma que probablemente lo hayan hecho ustedes, si yo quiero interpolar un valor entre dos curvas de nivel, lo que hago es medir perpendicularmente la distancia entre las dos curvas. Yo quiero obtener un valor en alguna parte, en alguna porción del espacio entre esas dos curvas. Mido la distancia al punto donde yo quiero conocer el valor de la elevación, por ejemplo, en este caso, y calculo la pendiente, ¿sí? Entonces, yo tengo la pendiente entre las dos curvas y tengo la distancia de una de las curvas al punto en cuestión. Aplico la función, obviamente, de la pendiente y yo puedo obtener el valor de la elevación en ese punto donde no tenía datos. Bueno, esto trabaja de la misma manera. Nada más que la interpolación considera las 4 direcciones, o esos 4 vectores en ambas direcciones. Se calcula las pendientes entre la intersección de esos vectores y las curvas. Y calcula el valor del píxel. Esto es lo que mencionaba de la elección de la resolución, porque obviamente si considero una resolución grosera y voy a tener una interpolación pobre, pero lo más grave luego, además de que ya el modelo no representa la realidad, mejor dicho, la calidad del modelo que estaba representado por las curvas de nivel, si yo calculo pendiente, voy a tener un problema adicional también. Entonces, eso es lo que dice ahí, se recomienda establecer una resolución inicial que sea igual o menor que la distancia entre las isolíneas más cercanas. En realidad debe ser mayor, ahí está equivocado el Pablo. Efectos no deseados. Esto está relacionado con lo que ya mencioné, que es, en general, una única equidistancia. Entonces, dijimos que
en las zonas quebradas, las curvas se acercan, o sea, yo tengo muchos datos, mucha información, o sea, tengo muchas curvas de nivel y está muy bien representado el relieve. Mientras que con la misma equidistancia en la zona de valle, las curvas están muy separadas. En esos sectores donde las curvas están muy separadas, y como vimos que el método de interpolación busca en esas 4 direcciones o 4 vectores en ambas direcciones, o sea, el mismo vector busca datos en ambas direcciones, van a ocurrir, si yo tengo las curvas muy separadas, van a ocurrir una serie de artefactos, se denominan así porque aparecen unos radios raros en la interpolación, o sea, en el producto resultante, mejor dicho, en la superficie resultante, como la separación entre curvas y sobre todo en las diagonales, hay diferencias importantes en distancia, van a aparecer estos artefactos, o sea, valores que no representan correctamente el relieve. Hay formas de mejorar de alguna manera usando otras herramientas que se llaman filtros. Hay de varios tipos, ya vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, filtro pasa bajo, de media, de moda, pasa alto, y otros tantos laplacianos, muchos filtros que lo que pretenden es suavizar o mejorar, por ejemplo, el de media, los errores provocados por estas interpolaciones donde la cantidad de datos es pobre. En muchos casos lo que se recomienda es aumentar la cantidad de datos, esto es más curva de nivel, pero si no las tengo que interpolar manualmente y bueno, al final de cuentas es conveniente aplicar varios métodos de interpolación, ya vamos a ver. Bien, ahí tenemos el ejemplo de artefactos que mencionaba. Fíjense que aparecen una serie de facetas. Esto es un producto de modelo digital de elevaciones de LIDAR. Fíjense un detalle, ahí dice modelo digital de terreno. ¿Por qué? Porque el LIDAR en ese caso está registrando además la cobertura vegetal, mejor dicho, las elevaciones de la vegetación. Entonces, estrictamente no es un modelo digital de elevaciones porque está afectado por la vegetación. Ustedes ven la textura que tiene esa imagen, porque las copas de los árboles han sido registradas como elevación. Hagamos una diferencia entre modelo digital de terreno y modelo digital de elevación. Más allá de eso, esto es LIDAR, recuerden que es un sensor que trabaja también con luz, con láser, y donde en sitios donde no puedo registrar buena cantidad de puntos por alguna razón, probablemente del mismo relieve, la falta de datos provoca esos artefactos. Bien, pasemos a las redes irregulares trianguladas, las famosas TIN. Este es el acrónimo en inglés de red irregular de triángulos, Triangular Irregular Network, que sería la red irregular de triángulos. Esta técnica lo que busca es generar un modelo, pero ahora, en vez de los puntos estar dentro de esas facetas o polígonos, como el caso de Thyssen, recordad en Thyssen el punto muestra o el punto con datos se ubica en el centroide del polígono, mientras que en este caso el punto muestra va a ser
vértice de los triángulos. En el otro caso eran polígonos, en este caso los polígonos son triángulos, estrictamente triángulos, o sea, facetas triangulares. Bien, entonces, primero se genera la red irregular de triángulos y después, a partir de esa red irregular de triángulos, se genera la superficie raster, ¿no? Esto es el mismo método que yo comentaba hace un rato cuando, supongamos, para elevaciones, si yo tengo puntos con datos de elevación y yo quiero conocer cuánto vale esa variable, o sea, la elevación, en un sitio donde no tengo puntos. Entonces trazo una línea entre dos puntos y calculo la pendiente y demás, como lo expliqué hace un rato. Bueno, esto es lo mismo, nada más que se parte de la red irregular triangulada y luego se obtienen los valores. Pero en este caso, en vez de ser, porque ustedes dirán, si el punto no está sobre la línea entre dos puntos con datos, bueno, en ese caso tengo la faceta, tengo el triángulo que tiene la pendiente. Bien. Eh, Estos módulos o métodos de triangulación por red irregular de triángulos permite además la entrada de datos con isolíneas, o sea, yo puedo usar puntos o curvas isolíneas en general. Y al hacer esto, la red se puede limitar para que ningún borde o faceta de la red de triángulos que se genera cruce en isolínea. Entonces, hagamos de cuenta que en realidad la triangulación o esa faceta, esos triángulos de la red irregular se va a conformar a partir de los puntos que son vértices de las isolíneas. Recordarán que vimos en práctica eh, el concepto de línea y de polilínea. Entonces, una isolínea en realidad sería un tipo de polilínea que, pues si yo hablo de una línea, normalmente me refiero a la línea recta, dos puntos. Pero si yo tengo una polilínea, quiere decir que la dirección de las líneas puede ir cambiando y yo puedo representar una curva, en el caso de la curva de nivel. Bien, donde cambia la dirección de la línea, hay un vértice. Esos vértices serían los que se usan para generar la red irregular de triángulos. Entonces, pero además yo puedo limitar esa generación de facetas o esa red de triángulos irregulares para que ningún lado del triángulo cruce una isolínea, porque si no estoy alterando los valores. Mejor dicho, estoy generando un modelo que no es correcto. Entonces, eso va a forzar a que la triangulación o las facetas representen de la mejor manera a la superficie, a partir de las isolíneas. También puede ser optimizada para modelar, por ejemplo, características locales como las cimas de las montañas o bases de los valles. Ya vamos a ver que se llaman puente, borde o túnel, lo vamos a ver más adelante. Una vez que se ha desarrollado la red de triángulos, se usa otro módulo, en el caso de Idrisi se llama TeamSurf, que es para generar el modelo digital a partir de esa red irregular triangulada. O sea, ya se interpolan los datos y se obtienen los valores para cada una de las celdas del modelo de superficie. Entonces, allí tenemos una triangulación, un ejemplo a partir de puntos. Entonces, cada punto obviamente tiene un valor de la variable. En este caso, el ejemplo está presentado ahí para elevación, que es lo típico, y como les decía, cada uno de esos puntos va a representar un vértice de esas facetas o triángulos, ¿no?
y como verán se conforma una malla que va a variar en la elevación en función de los datos, en este caso, valga la redundancia, de elevación. Y el resultado va a ser una teselación, pero en este caso triangular, de toda el área, y va a estar delimitada por los puntos de datos, con datos exteriores. Eso es lo que se llama el casco convexo, o sea, todo el límite externo definido por los puntos con datos que forman, digamos, el perímetro, por decirlo de alguna manera. Eso se llama casco convexo. Bien, y hay un principio, un método denominado de la UNAI, que fue desarrollado por el autor, justamente de ahí el nombre del método, para que el resultado de la triangulación sea el más adecuado. Ese método está basado en 4 criterios. El primero es que un círculo que pasa por 3 puntos de cualquier triángulo no contiene otro punto con datos en su interior. Es decir, que se hayan generado los triángulos, todos los triángulos, ¿no? Ningún triángulo se superpone, o sea, no tengo triángulos que están superpuestos y que obviamente se corten sus lados. No hay vacíos en la superficie triangulada, esto es, se tienen que generar todos los triángulos a partir de los vértices, y en la formación de los triángulos, los ángulos deben maximizarse. O sea que, si recordarán, cuando hablábamos de los sistemas de navegación global por satélite, en cualquier triangulación, los ángulos muy cerrados no son adecuados. Entonces, lo que se pretende para generar una adecuada triangulación es que se maximicen los ángulos. Ese es el principio. Ahí tenemos la relación entre la triangulación siguiendo los criterios de la UNAI, el de la izquierda, y el que no sigue, o sea, no cumple con los principios de la UNAI, ¿no? Ahí pueden ver que los ángulos no han sido maximizados y, por lo tanto, esos triángulos formados allí tienen, digamos, ahí es donde pueden aparecer los artefactos que mencionamos hace un rato. Lo conveniente sería que la triangulación sea en sentido horizontal, el lado ese que falta. Bien, siguiendo los principios ya descritos de maximización de los ángulos, ¿sí? O sea, los criterios de la UNAI, el número de triángulos que conforman la red irregular triangulada se calcula como nt, que es el número total, es igual a 2 por n-1, n es el número de puntos con datos, menos NH, que es el número de puntos en el casco convexo. Recuerden los puntos que están sobre el perímetro. Y el número de bordes de una red irregular triangulada va a ser NE, que es 3 por N-1 menos NH. Ahí pueden ver una estructura de una red irregular triangulada, que está en la gráfica que está arriba a la derecha. En el caso de Idrisi, esa red está representada por un archivo vectorial de líneas, o sea, los lados de los triángulos, y un archivo ASCII, recuerden que es un código que tiene la información que indica qué puntos conforman cada triángulo. O sea, está perfectamente identificado qué punto corresponde a qué triángulo. Y ahí tenemos
justamente lo que se denomina la topología de esa red irregular triangulada. La topología la vamos a ver con más detalle más adelante dentro del tema de sistemas de información geográfica, y es el que permite definir justamente, es una rama de la matemática que se encarga de las relaciones espaciales, esto es cercanía, vecindad, conectividad, una serie de aspectos que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, simplemente para que entiendan cómo, qué es lo que almacena ese archivo de códigos, y justamente tiene que ver con qué vértices conforman cada triángulo. Entonces podemos ver ahí el triángulo D, el que está resaltado, está conformado por los nodos o vértices, en realidad vamos a ver la diferencia más adelante, 4, 5 y 6, y las caras vecinas, está justamente el polígono universal, ese PU ahí es el polígono universal, es el que está en azul por fuera de la red irregular triangulada, es el que estaría por fuera del casco convexo. Ese es el polígono universal o polígono cero, ya lo vamos a ver con más detalle. Y luego comparte la cara con el polígono C y con el polígono E. Bien, normalmente antes de iniciar una interpolación con la red irregular triangulada, se deben preparar los archivos, porque en algún caso tengo mucha cantidad de datos y en otro caso tengo pobre cantidad de datos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con curvas de nivel que han sido generadas o digitalizadas por métodos que incluyen, por ejemplo, si yo tengo un tramo de una línea que tiene una suave curvatura, yo puedo usar pocos puntos para representar esa curvatura. En la medida que la línea o la isolínea, lo que fue, digamos, la representación de la variable que fuese, adopta curvas mucho más cerradas y, digamos, es más compleja, se van a requerir, por supuesto, mayor cantidad de vértices para representar esa curvatura. Pero hay métodos que, digamos, por ejemplo, de vectorización cuasi automática, que independientemente de la curvatura que tenga la isolínea, introduce una cantidad de puntos cada una distancia determinada. Es lo mismo que si yo uso, por ejemplo, un dispositivo GNSS y voy a hacer un recorrido y configuro el dispositivo para que tome puntos cada 20 metros. ¿Sí? Entonces, yo me muevo y recorro 20 metros, tomo un punto, otros 20 metros y tomo un punto. Y no importa si el recorrido que yo hago es recto o con mucha curvatura. Si vengo por un camino de montaña, vengo siguiendo la sinuosidad del camino y de golpe me voy al valle, y en el valle es una larga recta. Y ahí va a seguir metiendo puntos cada 20 metros. En realidad esa recta yo podría representarla con un punto inicial y otro al final de la recta, por decirlo de alguna manera, o con muy pocos puntos. Entonces, en muchos casos, esa cantidad es extremadamente alta de puntos o de vértices. Entonces yo puedo reducir esa cantidad. Y en otro caso, es probable que las curvas estén muy generalizadas, entonces no tenga digamos, no esté representada la suavidad que corresponde a la curva. Entonces eso se puede
mejorar usando procedimientos, en algún caso llamado generalización cartográfica. Si yo tengo demasiada cantidad de datos y voy a generar un modelo de menor resolución y, por ejemplo, podría sacar curvas de nivel porque la equidistancia es muy elevada, o sea, tengo una equidistancia de un valor muy alto. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un mapa a escala 100.000 y tengo un mapa a escala unos 10.000 con curva de nivel y tengo muchísimas curvas de nivel. O sea, tengo una equidistancia de 10 metros y yo quiero una equidistancia de 100 metros nada más, bueno, puedo sacar curvas de nivel. Bueno, eso es el principio que se está mencionando en este caso. Bueno, esto es lo que estaba mencionando hasta hace un momento. También puede ser necesario, como decía, incrementar la cantidad de puntos. Hace un rato mencionaba que si tengo curva de nivel y, por ejemplo, perdón, en los picos, no tengo datos porque no tengo, de acuerdo a la equidistancia, no tengo una curva que cierre al final. Pero entonces yo puedo ingresar ahí datos para que el modelo se genere como corresponde. Hay un módulo que en Idrisi se llama TeamPrepare, que es la adición o reducción de puntos en línea, en isolíneas, o el módulo generalización, justamente para mejorar ya sea la curvatura de las líneas, o sea, incrementar la cantidad de puntos para que no haya esos picos raros, o sea, quiebres raros, perdón, en la representación de la isolínea, o en el caso que tenga demasiados puntos, se puede reducir. Vamos a ver ahora la comparación entre las redes irregulares limitadas y las no limitadas. Eso se hace en etapas. Primero, el grupo de entrada, o sea, de puntos con datos, ya sea de los vértices de la isolínea o puntos con datos, o sea, ya sea isolíneas o puntos individuales. Estos son divididos en secciones, algo parecido a lo que veíamos de los radios de búsqueda. Luego, cada una de esas secciones es triangulada, o sea, se hace una primera triangulación general, luego dentro de de esos triángulos se generan las que se denomina mini-teams, que son combinadas para generar una red correcta, digamos, local y luego para toda el área completa. Siempre considerando que se aplica el procedimiento de optimización local, recordarán los principios de la UNAI, esto es maximización de los ángulos de los triángulos. Y en el caso de la triangulación limitada, se usa, recordarán que lo mencionamos al principio, del tema este de la triangulación irregular, se usan las isolíneas como ruptura. Esto es, recuerden que la triangulación, o sea, los triángulos se conforman a partir de los vértices que representan a cada isolínea. Y recordarán también que en el caso de la limitada, lo que se pretende es que ninguna faceta o lado del triángulo cruce la isolínea. Entonces, eso es para que se preserve justamente el modelo de la realidad, ¿no? O sea, la realidad a partir de ese modelo. Entonces, este proceso asegura que los bordes de los triángulos nunca vayan a cruzar esas líneas, las isolíneas, perdón, y el modelo de triangulación resultante sea consistente, obviamente, con el modelo original, porque en realidad las curvas de nivel son también un modelo en este caso, del relieve. En ese caso, debe aclararse que no todos los triángulos van a cumplir necesariamente con los criterios de la UNAI, porque si no le permito a un
triángulo formarse cruzando a una isolínea, pues la maximización de los ángulos de los triángulos no siempre va a ser posible. Pero se preserva el modelo original. Ahí tenemos triangulación limitada versus no limitada. Y en el de la izquierda no está limitada. Fíjense que esa faceta o ese triángulo se conformó cortando la isolínea que viene, que está, digamos, siguiendo casi la vertical. Mientras que en el de la derecha es una triangulación limitada. Pero fíjense que ahí no se cumple con el principio de la UNAI, que es maximización de los ángulos. Pero se preserva digamos, la curva de nivel, que es el modelo original. Por otra parte, yo había mencionado hace un rato el tema de los bordes puente y túnel, que ocurre en el caso que no tenga suficiente cantidad de datos. Ahí tenemos el ejemplo de curvas concéntricas que representan una cima. O sea que obviamente el círculo más chico es el que está más elevado. Y como no tengo ningún otro dato, si yo viese ese modelo en perspectiva, ahí, si yo triangulo de esa manera, va a quedar como una planicie arriba, como si estuviese truncada el pico de la montaña. Entonces se usan unos métodos para generar unos puntos críticos, esto es, siguiendo la pendiente que trae promedio la ladera, se generan a partir de las pendientes de todos los lados, todas las caras de ese relieve, unos puntos críticos y se adicionan datos a esos puntos críticos y se vuelve a triangular. De manera que ahora ese modelo es más adecuado, o sea, más parecido a la realidad. Esto es lo que se llama un puente túnel. ¿Por qué? Porque yo estaría, si llego a generar la triangulación tal cual se muestra allí sin generar los puntos críticos, yo estaría por debajo del relieve en realidad. Y el otro es el caso de una depresión, o sea que en vez de ser una cresta, aquí la isolínea de menor dimensión, o sea, esa isolínea, la que está, la más chica, perdón, esa estaría representando un bajo, una zona, por ejemplo, una pequeña laguna. Y si en caso que no fuese una laguna, que fuese una depresión simplemente, que no tenga agua, y yo genero la triangulación, lo que estaría haciendo es que yo estoy por encima, digamos, por encima del relieve real. Entonces ese sería un puente. Y lo que se hace de nuevo es generar esos puntos críticos siguiendo, como les decía, la pendiente general. Entonces, de esa manera obtengo un modelo, si es que no adicioné datos, yo puedo obtener un modelo usando estas técnicas para mejorar el resultado final de la representación del relieve en este caso. Este es otro caso de los bordes puente y túnel. El caso, por ejemplo, en contornos de arroyo, es lo que se llama contorno silla. Si yo, ahí se supone que en esas dos cortaduras va un curso de agua. Recuerden que las curvas de nivel se corren hacia la dirección de la parte superior del relieve, ¿sí? Se hacen esa escotadura, porque obviamente si yo vengo por una cota, cuando voy
y sigo derecho, voy a ir a la misma cota del lado opuesto de la misma ladera. De manera que si yo no tengo datos ahí, lo que va a ocurrir es que voy a tener un relieve por encima, perdón, un modelo por encima del relieve. Entonces eso se llama borde puente. Y en el caso que está a la derecha, es el borde túnel, porque si yo no tengo datos de elevación en esa zona y tengo curvas de nivel, y es justamente una zona elevada, y no tengo más datos, pues voy a estar en el modelo por debajo del relieve real. Por ejemplo, si ese fuese una divisoria de agua y yo no tengo datos ahí, al interpolar voy a obtener un modelo que va a formar ahí un plano, cuando en realidad, un plano horizontal me refiero, cuando en realidad ahí hay una elevación. Bueno, eligiendo el mejor modelo de superficie, en realidad siempre es importante considerar que no hay un método más adecuado o el mejor método. Al principio, en la parte introductoria de la interpolación, dijimos que todo depende de la variable que se vaya a representar, cuál es el objetivo, cuál es la distribución espacial de los puntos muestra, o sea, de los sitios donde se registró la variable, y cuál es la regularidad o irregularidad de esa distribución. Es decir, que si es aleatoria o tiene una cierta regularidad, cosa que en general no ocurre, y además cómo varía en el espacio esa variable, valga la redundancia. Es decir, por ejemplo, si yo estoy considerando la precipitación, sabemos que tiene una distribución vinculada fuertemente con el gradiente adiabático, y esto es con el sector de donde vienen las masas húmedas y las elevaciones. Entonces, tener mayor precipitación a medida que asciende la masa de aire. Y luego, una vez que descarga, del otro lado, la precipitación decae fuertemente. Entonces tengo un efecto orográfico sobre la precipitación. Y si considero, por ejemplo, la temperatura, tengo que considerar la latitud. Entonces, todo depende de la variable con la que esté trabajando o el factor con el que esté trabajando. En general, digamos, hay que tener en consideración también, como les decía, el objetivo. Y si yo pretendo analizar solamente las tendencias, si quiero un modelo lo más ajustado posible de la cantidad de datos, de la precisión inclusive de los datos, entonces es conveniente probar los métodos. Por supuesto que ya hay métodos que son recomendables para determinadas aplicaciones, eso no hay duda. De todas maneras, es conveniente reservarse algunos puntos muestra que no van a ser interpolados para luego controlar cuál de los métodos se ajustó mejor o cuál técnica de cada método es la que mejor resultado me dio. Quiere decir que yo me reservo algunos puntos de todos los datos originales y no los interpolo, no los considero en la interpolación. Y luego uso otra herramienta que tienen los sistemas de información geográfica y obtengo el valor del modelo interpolado en esos puntos que me reservé, que no los usé. Y puedo verificar en cuanto discrepa el modelo generado del punto muestra que me reservé para controlar el modelo.
Bueno, ahí tienen al final alguna bibliografía, eh, principalmente de los manuales de Idrisi, porque es el software que usábamos en las clases presenciales, y algunas páginas de la internet, pero en las prácticas recuerden que usamos actualmente cookies y tienen allí toda la ayuda que les ofrece el software. De todas maneras, yo les adicioné otra bibliografía para cada uno de los temas. Bueno, gracias. Terminamos aquí con la clase.